Dicen que la muerte tiene un olor, pero solo una vez en la historia ese olor fue tan fuerte que hizo vomitar a toda una corte. Ese día, el poder más grande de Inglaterra comenzó a pudrirse. Vivo, el olor era insoportable, tan fuerte que los cortesanos más duros vomitaban ante el cuerpo del rey. Los perros del palacio lamían los líquidos oscuros que salían del ataúd de Enrique VIII, el hombre que alguna vez fue llamado el Príncipe Dorado. Durante siglos, los libros de historia hablaron de su poder, su gloria, su ambición. Pero nadie se atrevió a contar esto. El cuerpo del rey comenzó a pudrirse. Antes de morir, nuevos documentos médicos y análisis forenses revelan lo que se ocultó por más de 400 años. El hombre que cambió la religión de toda una nación, que ejecutó a esposas y nobles sin temblar la mano, terminó convertido en un monstruo de carne infectada, un rey devorado por su propia corrupción. Y mientras los perfumes del palacio intentaban cubrir el hedor, los médicos sabían la verdad, el poder que lo había elevado por encima de todos. Ahora lo estaba destruyendo desde dentro. Y todo comenzó con un accidente, un solo golpe que marcaría el inicio de su pudrición. Puede un solo instante destruir a un rey, un rugido de caballos, y después silencio. 24 de enero de 1536. En el campo de justas de Greenwich, Enrique VIII, con 44 años, carga a toda velocidad sobre su caballo de guerra. El público grita su nombre, el sol brilla sobre su armadura, y en un segundo el mundo se detiene. El caballo tropieza, el metal choca contra el hielo, y la mole de carne y acero del rey cae al suelo. El animal, de casi media tonelada, cae sobre él. Los gritos se apagan. Nadie se mueve. Por 2 horas, Inglaterra no tiene rey. 2 horas de miedo. 2 horas en las que su esposa, Ana Bolena, embarazada, espera noticias con el corazón paralizado. Cuando Enrique abre los ojos, ya no es el mismo hombre. Su mirada, antes llena de vida y encanto, se vuelve fría, extraña, impredecible. El príncipe culto, el poeta, el músico, el hombre que reía con su pueblo, ha desaparecido. Hoy los médicos dirían que sufrió un traumatismo cerebral, un daño en la parte del cerebro que controla el carácter y la compasión. Desde ese día, el rey amable muere, y nace un tirano dominado por la ira, la sospecha y el miedo. Pero aquel golpe no solo cambió su mente, abrió una herida en su cuerpo que jamás volvería a cerrar. ¿Puede una sola herida destruir a un imperio? Una pequeña llaga y la puerta a la muerte se abrió. Después del accidente, los médicos descubrieron algo peor que el golpe en la cabeza. La pierna del rey sangraba sin control. Era una herida vieja, mal cicatrizada años atrás, y ahora estaba abierta de nuevo, supurando, caliente, viva. En una Inglaterra sin antibióticos, una herida así era una sentencia lenta y cruel. El doctor Thomas Vickers, médico real, escribió en secreto: úlceras hediondas, tan dolorosas que el rey grita al menor contacto. Cada día, los sirvientes drenaban cuencos de bronce llenos de pus y sangre. El aire del palacio se llenaba de un olor dulce y podrido, un hedor que ni el incienso ni los perfumes orientales podían ocultar. Desesperado, Enrique ordenó fabricar vendajes de plomo con peso, creyendo que la presión cerraría las heridas. Pero solo cortó la circulación y la carne comenzó a morirse desde dentro. Su piel se volvió roja, después morada, y el dolor lo hacía gritar en medio de la noche como un animal herido. Los médicos no lo sabían aún, pero el veneno ya había comenzado a correr por sus venas. Cada gota de pus llevaba consigo la infección que lo estaba devorando lentamente. El rey más poderoso de Europa se estaba pudriendo en vida, y mientras su cuerpo se descomponía, su mente empezaba a oscurecerse, como si la locura también viajara en su sangre. ¿Cómo se ve el poder cuando la mente del rey empieza a pudrirse? Un día, Enrique reía con sus músicos. Minutos después, mandaba cortar una cabeza. Un rey que ríe y mata en la misma respiración. Los médicos de hoy lo llamarían osteomielitis crónica,
una infección que libera toxinas y viaja por la sangre hasta el cerebro. Cada gota de veneno alteraba su mente. Cada noche sin sueño lo hundía más en la oscuridad. Pasaba del llanto a la furia en segundos. Veía traiciones en las sombras, escuchaba susurros donde solo había silencio. Los sirvientes caminaban con miedo. Una sola palabra maldicha podía costarles la vida. En solo 4 años decapitó a Ana Bolena, anuló otro matrimonio y empezó a buscar una nueva esposa, como si el amor fuera medicina. Pero ya no era amor, era obsesión, necesidad de control. El dolor lo hacía gritar y el poder lo hacía cruel. Entre la fiebre y la paranoia, Inglaterra comenzó a temerle más que a Dios. El hombre que alguna vez tocó el laúd y recitó poesía, ahora solo escuchaba los latidos de su propia ira. El veneno en sus venas lo había convertido en algo más que un rey, en una bestia con corona. Y mientras su mente se consumía, su cuerpo empezaba a mostrar lo que la locura ya había hecho por dentro. ¿Puede un hombre gobernar un imperio cuando ni siquiera puede levantarse de la cama? El cuerpo de Enrique comenzó a traicionarlo. Su carne se hinchaba, su respiración se volvía pesada, su piel brillaba de sudor y fiebre. El rey que un día cabalgó con orgullo, ahora no podía dar un solo paso. El trono se refuerza. Las puertas se ensanchan. Los artesanos del palacio de Hampton Court cambian las paredes, porque el cuerpo del rey ya no cabe por ellas. Pasa de 280 a más de 350 libras. Las piernas, cubiertas de heridas abiertas, no soportan su peso. Se necesitan poleas y cuerdas para levantarlo. 4 sirvientes lo visten cada mañana mientras él permanece acostado, jadeando, incapaz de moverse. El hedor es insoportable, pero el rey ordena sonreír en su presencia. Nadie debe verlo débil. Y aún así, en medio de ese cuerpo enfermo, Enrique sigue creyendo que el mundo lo teme. Manda pintar retratos donde aparece firme, poderoso, con las piernas rectas, los ojos brillantes, el gesto desafiante. Una mentira pintada con pincel y miedo, mientras las paredes del palacio se llenan de ese rostro idealizado. En su cama yace el verdadero rey, hinchado, delirante, consumido por el dolor. Su cuerpo ya no le pertenece, y su mente hace tiempo dejó de ser suya. Porque ahora, en las noches silenciosas del palacio, el rey empieza a hablar con los muertos. Y si el rey más temido de Inglaterra ya no gobernaba a su pueblo, sino a sus propios fantasmas. En el silencio del salón, el rey grita a una silla vacía. Las velas tiemblan, los cortesanos no se atreven a respirar. Dicen que Enrique discute con su padre muerto, suplica a su madre y le ordena callar a Ana Bolena, cuya cabeza él mismo mandó cortar. Las noches del palacio se llenan de voces que nadie más escucha. Los sirvientes escuchan pasos en los pasillos, susurros detrás de las cortinas, y el sonido de una risa femenina que hace temblar a todos. El embajador francés escribió horrorizado: «Su Majestad gritó contra la nada», insultando a una sombra que creía ver reír frente a él. El rey ya no distingue entre vivos y muertos. Ordena ejecutar a hombres que ya había matado años atrás. Manda buscar prisioneros que no existen, y cada día su trono se convierte en un escenario de locura y miedo. Los cortesanos crean señales secretas para advertirse: si el rey sonríe, hay calma. Si aprieta los puños, alguien morirá. Inglaterra vive pendiente del humor de un hombre que ya no pertenece al mundo de los vivos. Y pronto, esa obsesión con la muerte quedará grabada para siempre en su retrato más famoso. ¿Puede una pintura esconder el miedo más oscuro de un rey? Una radiografía reveló lo que Enrique VIII intentó borrar. El famoso retrato de Whitehall, el mismo que todos los libros de historia muestran, parecía simple: el rey de pie, con mirada desafiante y un bastón en la mano. Pero bajo esa capa de pintura se escondía otra verdad. Los restauradores descubrieron que aquel bastón no era un bastón. Era un bastón coronado con una calavera humana. Esa calavera no era símbolo de poder,
sino una confesión. Enrique la llevaba consigo a todas partes. La golpeaba contra el suelo durante las audiencias, como si necesitara escuchar que aún seguía vivo. Algunos decían que pertenecía a un monje ejecutado, otros que era el cráneo de uno de sus enemigos. Pero todos sabían lo que significaba. El rey vivía acompañado por la muerte. Cada retrato, cada orden, cada firma, era el acto de un hombre que ya sentía los pasos del infierno detrás de él. El miedo lo consumía más rápido que la enfermedad, y su obsesión por la muerte se convirtió en su última compañía, la única que no lo traicionó jamás. Y pronto esa compañía invisible se haría real. Cuando la muerte llegó con un olor que nadie pudo soportar, puede el cuerpo de un rey convertirse en su propia tumba. Invierno de 1547. El palacio de Whitehall huele a muerte. El aire está helado, pero dentro de la habitación del rey el calor es insoportable. Las ventanas permanecen abiertas, porque el olor de Enrique VIII ya no se puede ocultar. Su piel se ha vuelto amarilla y brillante como cera vieja. Las piernas, devoradas por la gangrena, supuran líquidos oscuros que manchan las sábanas. Los sirvientes se desmayan al intentar cambiarle las vendas. Algunos juran que el hedor se pega a la piel y no se va ni con fuego. El hígado ha comenzado a fallar, el abdomen se hincha como un tambor y cada respiración suena como un rugido ahogado. Su lengua está tan inflamada que ya no puede hablar, solo emite gárgaras y gemidos. Aún así, el rey intenta mantener el control. Con una mano temblorosa, trata de firmar órdenes de ejecución. Sus dedos, gruesos y morados, apenas pueden sostener la pluma. Pero él insiste, como si matar le diera la ilusión de seguir mandando. Los médicos, impotentes, anotan en sus diarios: Su Majestad se consume en vida. El hombre que una vez desafió al Papa, que construyó su propio imperio con sangre y fuego, ahora yace atrapado en un cuerpo que se derrite sobre su cama. Pero lo que ocurrió la noche en que finalmente murió fue tan horrendo que Inglaterra lo ocultó durante siglos. ¿Puede un rey morir y seguir causando terror después de su último aliento? Medianoche. 27 de enero de 1547. El arzobispo Thomas Cranmer llega al palacio con el rostro pálido y las manos temblando. Lo llaman para darle la última bendición al hombre más poderoso y más temido de Inglaterra. El dormitorio del rey es una pesadilla. El aire está espeso, cargado de sudor, sangre y podredumbre. El cuerpo de Enrique VIII se sacude con convulsiones tan violentas que el lecho de roble cruje y las cuerdas se rompen bajo su peso. Cada ataque lo deja más pálido, más hinchado, más monstruoso. Entre gemidos, vomita bilis negra, un líquido espeso que huele a hierro y muerte. Los médicos intentan sujetarlo, pero el rey ruge, grita, ve fuego en las paredes, demonios bajo la cama y sombras que arrastran sus pies hacia el infierno. En los breves momentos de lucidez, llora. Pide perdón a sus esposas muertas, susurra los nombres de Ana, Catalina, Juana, y promete ser mejor esposo, mejor hombre, mejor padre, si Dios le da otra oportunidad. Pero ya es demasiado tarde. El aire se vuelve frío. Su respiración cambia a un sonido húmedo, como un gorgoteo. El arzobispo toma su mano y le dice: «Si crees en Cristo, aprieta mis dedos». Enrique lo hace. Una sola vez. A las 2:07 de la madrugada, su mano cae inerte. El rey ha muerto, pero el silencio no trajo paz, porque su cuerpo no descansó. Horas después, el cadáver comenzó a hincharse, y lo que sucedió después fue tan grotesco que ni los mismos testigos pudieron olvidarlo. ¿Puede el poder sobrevivir cuando hasta el cuerpo del rey se niega a descansar? El silencio del monasterio se rompe con un trueno. Durante el traslado a Windsor, el ataúd de plomo de Enrique VIII comienza a hincharse. Los gases del cuerpo, atrapados durante días, buscan una salida. Los guardias escuchan crujidos, un gemido metálico, y de pronto un estallido.
El ataúd se abre con un sonido que sacude las paredes del templo. Un líquido oscuro se esparce por el suelo sagrado. Los monjes, horrorizados, retroceden. El olor es tan fuerte que ni las oraciones pueden cubrirlo. Esa noche, cuando todos huyen del hedor, unos perros callejeros entran al monasterio. Por la mañana los encuentran lamiendo los restos del rey. El hombre que desafió a Roma, que rompió con la iglesia y se proclamó voz de Dios en la tierra, termina como comida para animales. El gobierno actúa con rapidez. Los testigos reciben amenazas. Los diarios se queman. El cuerpo se sella de nuevo en plomo y el viaje continúa. Envuelto en mentiras y silencio, ninguna campana sonó para anunciar su muerte. Ninguna plegaria pudo limpiar su nombre. Solo el rumor persistió, que el rey que quiso ser eterno acabó siendo devorado por su propio pecado. Así murió Enrique VIII, el rey que desafió al cielo y terminó pudriéndose, como un hombre cualquiera.